Andrés Malamud, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? Bueno, mucho para analizar, parece que el mundo se conspiró para que vos justo vengas hoy acá y tengamos tantos temas para charlar. Arranco por Milei en España. Vos conocés a todos los personajes de ese mazo de cartas y me interesa que nos cuentes qué significa esto que estamos viendo. Lulismo de manual. Lula es un presidente que viene de la izquierda, del laborismo. Asume el 1 de enero de 2003 en Brasil con una propuesta que termina siendo fiscalista. Termina siendo muy moderado en la política doméstica y tiene que compensar a su audiencia. Tiene que compensar a los sectores progresistas que le piden combatividad. Entonces él se dedica a hacer una política exterior activa y altiva. Habla fuerte y de izquierda en el mundo, gobierna suave y centrado en el país. Esto es lo que está haciendo Milei, un libertario que aumenta impuestos. ¿Cómo hace para mantener a su base electrizada, energética, apoyándolo? Habla fuerte, allá afuera, donde no tiene consecuencias. ¿Y tiene lógica, digamos, esto de generar en España? Recién veíamos un compendio, algunas declaraciones, ¿no?, de un ministro que habla que el presidente argentino consume ciertas sustancias, muchas chicanas no políticas, o mejor dicho, con política, pero de la que a uno no le gusta tanto. Y por otro lado, el presidente de la Nación también hablando del caso de Begoña, que a nivel España ha sido una noticia muy profunda porque se hablaba, pocos lo conocen, pero del tráfico de influencias o un supuesto tráfico de influencias en un país que no tiene penado ese tipo de cuestiones. Pero estas dos peleas, ¿le suben el precio a Milei? ¿Le suben el precio a Pedro Sánchez? Win-win. No hay nada mejor para cada uno de ellos que tener al otro de adversario. Esto es buenísimo para Milei y es buenísimo para Pedro Sánchez. No sé cuán bueno es para Argentina y para España. Tiendo a pensar que no es muy malo para ninguno de los dos países. No hay negocios que se arruinen porque los presidentes se pelean. Si uno quiere ver en la personal, lo que dijo Sánchez de Milei es peor que lo que sugirió Milei de Sánchez. Que es lo que planteaba Franco. Hizo campaña por Massa Sánchez. Explícita, recién lo mostrábamos cuando decía tienen que votar por Sergio Massa. Te voy a compartir un compendio muy chiquito que tiene que ver con cómo hoy la TV española anunciaba esta pelea, esta ida y vuelta. Veámoslo, dura menos de un minuto y charlamos con Andrés. Tiene que ver con la llegada, por un lado de Milei, las declaraciones que hizo sobre la mujer de Pedro Sánchez, lo que planteaba también Pedro Sánchez en esta ida y vuelta de España. Mirá. La primera reacción del gobierno ha sido llamar a consulta sine die a la embajadora de España en Buenos Aires. Esta reacción, esta respuesta, llega solo 5 horas después de que Javier Milei llamara corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. En una declaración institucional desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa, el ministro de Asuntos Exteriores ha acusado a Javier Milei de provocar una grave crisis diplomática entre España y Argentina. Y por eso le piden, por eso le exigen unas disculpas públicas. En caso de no hacerlo, Álvarez ha asegurado que España tomará todas las medidas necesarias para defender la dignidad y la soberanía nacional de nuestro país. 22:54, aquí en vivo en La Nación Más, hablando de esto, el noticiero, la pelea, mismo Cayetana salió del otro lado a defender a Milei, se subió también, mostremos el tuit de Cayetana Álvarez de Toledo, cuando habla concretamente de Javier Milei, de esta pelea, y muchos de los que son más líderes libertarios, ahí lo tenés, mirá. El gobierno de España puede llamar drogadicto al presidente de Argentina y corruptos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su hermano, a los que ningún juzgado investiga por corrupción. Pero el presidente de Argentina no puede llamar corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, a la que un juzgado investiga por corrupción. A otro perro con ese embudo. Me siento en Argentina, pero versión España, ¿no? Bueno, Cayetana es argentina. Tenés razón. ¿Es eso? ¿Estamos en un debate muy, muy simbiótico? Sí. No está pasando solamente en España, pero ahí también está intoxicado el debate público. Más que en Argentina. Para darte un ejemplo muy simple, el partido que acaba de salir segundo en las elecciones catalanas tuvo mucha gente proscripta, inhabilitada y presa por sedición, por hacer un plebiscito anticonstitucional. Y el líder de ese partido hace los actos políticos en Francia, porque está prófugo de España. Y de ese partido depende la estabilidad del gobierno nacional español. Así que es ese partido que no quiere ser español. El gobierno nacional de España está en manos de un partido de gente que no quiere ser española. Las cosas que pasan en Argentina a nivel político son chistes comparado con el nivel de exasperación y crispación de la política española. Esta frase de fenómeno barrial que utiliza
el presidente de la Nación cada vez que tiene un título internacional. Hoy hay un título de Wall Street Journal donde critica duramente, por ejemplo, la nominación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Hay varios títulos, muchos positivos y otros no tanto. ¿En qué lo genera? ¿Por qué crees que todo el tiempo hace hincapié en eso? Se burla de los que se burlaron de él. Pero Milei es alguien que logró extraterritorialidad. Es un porteño, quien lo niega. Pero cuando se votó, arrasó en el interior. Sacó 70% en distritos en los que su partido ni siquiera fiscalizó. Y en el mundo pasa lo mismo. Él es el presidente de Argentina, pero lo ven como un influencer global. Hablando de global, te voy a ir primero a lo que dijo Milei sobre Petro. Milei sobre Petro, porque también hay un patrón de esto de las relaciones bilaterales. Hoy hablábamos de una frase que me la anoté porque llamó a consultas a la embajadora. Cuando vamos a lo que pasó con Petro, miren lo que dijo Milei de Petro y después veamos lo que pasó. Mirá. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Esto ha dicho de él y después pasaba a esto con la versión de acción y reacción. Mirá lo que pasaba. El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, después de conocerse las declaraciones hechas por el presidente de ese país, Javier Milei, en contra del jefe del Estado, Gustavo Petro. ¿Cualquier semejanza con lo que pasó hoy? ¿Pura coincidencia? Es lo mismo. Circo diplomático. Apelan a la política exterior para generar audiencia, para que su audiencia los apoye. En una declaración que no tiene costo. No tiene costos económicos, que es lo que le importa a un país verdaderamente. Estos son roces útiles políticamente. En inglés tienen dos palabras para las que en castellano existe una: politics y policy. Politics es la política agonal, la disputa por el poder. Policy es la arquitectónica, la instrumentación de una política de salud, de educación, económica. Esto es pura politics. Esto es lucha. Ya voy a venir a la Argentina también para tu análisis, pero antes te llevo a lo que pasó hoy en Irán, ¿no? El presidente de Irán, que finalmente parece que tuvo un accidente, encontraron un helicóptero, dijeron desde Irán que la vida está en riesgo. Hablamos de un hombre de 63 años que desde 2021 es presidente, que estaba trabajando en un programa nuclear, crisis económica. ¿Qué significa esto que pasó hoy y qué puede significar? Lo primero que hay que destacar es que el presidente de Irán no es el líder político de Irán. El líder político es el ayatollah. Sí, total. Aquí esta es una figura que tiene alguna relevancia, pero es alguien que pide permiso para hablar. A él, perdón, los indican como el elegido por el ayatollah eventualmente para una futura sucesión. Así es, porque este ayatollah, que es el segundo desde la revolución, fue previamente presidente también, así que eso era el camino que se venía. Este accidente, por ahora, hasta donde yo sé, no hay noticias de que haya sido sabotaje provocado, por lo tanto puede haber sido un accidente, complica la sucesión, pero no modifica por ahora la ecuación de poder dentro de Irán. Y lo que ellos van a tratar de mostrar es que esto es irrelevante, que no tiene consecuencias. Se van a mostrar fuertes. ¿Hasta dónde son fuertes? No lo sabemos. Irán tiene muchos enemigos en la región. Esos enemigos están peleando entre sí, lo que lo favorece. La expectativa es que con Trump todos los enemigos de Irán se alíen contra Irán. Y para eso tienen que estar sólidos internamente. Hoy decían que algunos oponentes emitieron fuegos artificiales, por un lado, en algunas localidades de Irán. Esto claramente te muestra la división que hay, como en tantos otros países del mundo. Pero hoy en la geopolítica internacional, ¿qué significa Irán? Irán es un país muy importante que forma parte de los estados que Estados Unidos considera enemigos. No rivales, no competidores, enemigos. Y en la guerra Rusia-Ucrania, que es muy importante y para la que Estados Unidos acaba de votar un paquete enorme de ayuda, Irán juega con Rusia, así como Turquía juega con Ucrania. Y menciono estos dos jugadores porque son los productores de drones, que son uno de los elementos más innovadores de esta guerra. Los drones iranianos son clave en la guerra de Rusia contra Ucrania. Te traigo de allí a Argentina y te digo, vimos ayer un acto de Axel Kicillof, que hoy lo traigo mucho porque es el gobernador de la provincia, 37% del electorado a nivel nacional, lo vitoreaban diciendo presidente, Axel presidente, es economista, el versus, ¿también es funcional como el de Sánchez pero de cabotaje? Es funcional para los dos. Yo esta semana estuve en Tucumán, en Entre Ríos y en Corrientes, donde hay gobernadores que son en general muy populares en sus provincias.
Y varias de las personas con las que hablé me decían que el gobernador más conocido en todo el país es Axel Kicillof. Y estas reuniones que vos mostrabas antes con otros gobernadores es parte de información al respecto. Él tiene, por un lado, la herencia del kirchnerismo, aunque no está tan claro que la Cámpora piense lo mismo. Pero por el otro es el gobernador de la provincia más grande del país. Y está consiguiendo una cierta autonomía, porque el gobernador bonaerense es habitualmente un peón del presidente de la nación. En este caso es un rival. Sí, supo ser el rey de las transferencias discrecionales de Alberto Fernández. Ahora no hay más transferencias discrecionales y tiene el electorado más grande a nivel nacional, con una reelección que se produjo en la provincia cuando todo su partido perdió. Digo, ¿cuánto poder real tiene hoy Kicillof? No lo sabemos porque depende del dinero con el que cuente. Y el dinero con el que cuenta depende del gobierno nacional. El problema para el gobierno nacional, cuando se enfrenta con el gobierno provincial, es que el conurbano rodea la ciudad de Buenos Aires. Si vos te peleás con el gobernador, pueden pasar dos cosas. O le ganás y lo volteás, o él te voltea a vos. Hablando bueno, en este ejercicio democrático de outsiders que fueron llegando, muchas veces se hizo la comparación con Bolsonaro, pero Bolsonaro tuvo 20 años de Congreso, se hizo la comparación con Trump, pero Trump venía con un partido que lo respaldaba. Se habló de Guatemala como uno de los outsiders más concretos. Digo, el modelo Milei o el experimento no barrial, ¿dónde lo espejás? Evoluciona. Y evolucionó muy claramente en 6 meses. El experimento Milei empieza con 2 familias gobernando el país. Los Milei y los Caputo. 4 personas. Los Milei es evidente, los Caputo le manejan uno la economía y el otro la comunicación y el marketing del gobierno. Ahora son 3 familias. Entraron 2 Menem. La rosca, la política, el armado. Lo que están haciendo es tornarse una fuerza política. Milei descubrió que no hace falta un partido para llegar a la presidencia, pero necesita un partido para gobernar. En un ratito lo tenemos ahí a Carlos Rucauf para hablar con nosotros en la mesa de las 23. Tengo lo de la revolución productiva, tengo la campaña a la que hace referencia Andrés Malamud. Recordemos lo que contábamos el otro día, que el busto presidencial de Carlos Menem volvió en una imagen muy política, se la vio a Zulemita Menem muy emocionada en el anuncio. Y hubo esa campaña, ¿no? A ver, la tenemos para mostrar la campaña. Esto es lo del busto. Ahí lo estamos viendo cuando se abrazaba con Zulemita Menem. Dijo Milei que el expresidente le había dicho que él iba a llegar a presidente. Y veamos lo que decía Zulemita y después charlamos un poco de esto. Mirá. La modernización y la inclusión en el mundo durante su gobierno, que desde aquel momento no se han repetido. Cuando le pedí al señor presidente que se emplace en esta galería el busto de mi padre, le expresé, a mi entender, que no se trataba de una cuestión de carácter particular, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valorada sus instituciones. En este hall de honor se concentra una parte de nuestra historia. Hombres que con orientaciones diferentes y en situaciones diversas ejercieron la presidencia de la nación. Es por esto que le agradezco sinceramente, señor presidente, y le deseo como ciudadana todo el éxito que su dedicación y su tarea merecen. Por la memoria de mi padre, el presidente Carlos Saúl Menem, celebro su inclusión en esta galería. Por un lado esto y por otro lado este spot que te quiero recordar. Mira. ¿Es Milei un nuevo peronista? Es probable. Todavía no está claro que lo sea. Pero ¿qué es un peronista? ¿Qué es? No es alguien que tenga una determinada ideología. La ideología del peronismo depende de la década. La característica de la identidad peronista es primero la sensibilidad popular y segundo la vocación por el poder. Milei por ahora no es el presidente de los sectores populares porque fue un presidente transversal, el primero de la historia, que saca tanto porcentaje de votos en la villa como en el country. Él tiene la clase media por ahora mayoritariamente con él. Por lo tanto, podría ser un presidente no peronista. De hecho, Cambiemos lo apoyó. Si él ajusta a la clase media, como es casi inevitable que haga, porque a los pobres si los ajusta explotan y además no tiene mucho que sacarles. A los ricos no los ajusta porque los felicita cuando la fugan. Entonces le va a sacar a los que tienen algo para perder
y no se la pueden fugar. Perdón, pero el segmento alto, yo los he visto felicitar al presidente Fernández, los he visto felicitar al presidente Macri, pero ese amor dura poco. Sí. ¿Vos sostenés que la fugan, como dice el kirchnerismo? No, Milei dijo que la fugaron y lo felicitó por eso. Fue en el foro Yao Yao, tenés el video razón. online. La frase esa. La frase de ella fue él felicitando Bueno, a ahí los lo aplaudieron héroes de la también. fuga, por supuesto. En algo que era total off the record, supuestamente, y Presidencia de la Nación emite el video, hay que contarlo, porque ahí la han pasado muy mal muchos periodistas que estaban en un corralito encerrados, que iban al baño con seguridad porque no podían hablar o preguntar, y finalmente Presidencia de la Nación filtra absolutamente todo con el discurso completo del presidente Milei, y se ve ese aplauso cuando... Por eso cuando no dicen estoy eso. cometiendo una infidencia. Eso se tornó público y ahí él felicita a los que la fugaron. La cuestión es, los ricos son poquitos, tienen plata, se les puede sacar con impuestos, pero el gobierno no lo hace porque ellos tienen facilidad para fugarla y el gobierno los aplaude. Quedan los dos grandes sectores, el medio y los sectores populares. Si Milei aprieta y ajusta a la clase media, sobre todo con los tarifazos que vienen, no solo los que pasaron, va a quedar con el apoyo de los sectores populares, a los que viene conteniendo. Aumenta el apoyo de los sectores populares. La gente que tiene dificultades, los más de abajo, están contenidos por este gobierno. Los abandonados son los de la clase media. Si la clase media abandona a Milei se transforma en un presidente peronista por el simple hecho de que su base de apoyo son los sectores populares. Si además implementa políticas liberales, ¿qué presidente peronista lo hizo antes? Uno que también tenía patilla. Va a ser Carlos Saúl Menem II. Y él creo que estaría muy orgulloso por lo que está inaugurando, el busto, y porque en la sala de próceres de la Casa Rosada puso todos los próceres del siglo XIX y uno del siglo XX. Hablando de eso y también para aprovecharte, con el estudio que vos has hecho de toda la historia radical y demás, a veces parece hoy muy desdibujado, ¿no? Muchas contradicciones. Uno mira y ya no es como antes, que avanzan radicales o adelante radicales, sino que tenés un tipo de radicalismo, otro tipo de radicalismo. Lo mismo pasa en PRO, como tal, que tenés un tipo de PRO. ¿Cuándo se reacomodan los actores? En la elección presidencial. No tenemos que esperar que los partidos se tornen cohesivos o coordinados en una elección intermedia en la que se votan 24 listas diferentes. En el 2025 no vamos a tener una candidatura presidencial. En cada provincia vamos a tener listas y coaliciones distintas. Y el radicalismo tiene esta característica de un electorado metropolitano progresista y un electorado del interior algo más conservador. Por lo tanto, los gobernadores representan a ese electorado de las provincias y el radicalismo nacional intenta representar al electorado metropolitano. Juntos forman un partido. En este momento tienen dificultades para ponerse de acuerdo. Para ponerse de acuerdo necesitan una candidatura presidencial. Faltan 3 años. Falta mucho, ¿no? Sí. Y que alguien como Kicillof se ponga tan temprano, ¿no le puede pasar lo mismo que le pasó a Larreta? En este momento, Milei y el kirchnerismo duopolizan el espacio político. Si alguien se quiere meter, si alguien se quiere mandar por el medio, le va a pasar lo mismo que a Larreta o a Massa. No hay lugar en el medio. Hay opciones nítidas. Si vos te pones en el medio, sos una opción licuada. Si vos querés ser nítido, tenés que plantear una tercera posición en el tiempo, no en el espacio, un tercer vértice del triángulo. Tenés que esperar a tus electores en el 2025 o en el 2027. Los electores radicales del interior y los del PRO están hoy apoyando a Milei, no quieren perder la esperanza, están muy frustrados con lo que pasó antes. Si vos los acompañás y hacés seguidismo, te come Milei. Si vos te oponés, si lo hostilizás a tus electores, te quedás sin ellos. Hay que esperarlos. Y solo los podés esperar adelante. Andrés, un placer haberte tenido acá, un placer tenerte en los estudios. Cada viaje que vengas ya te vamos a buquear con tiempo y siempre tu análisis nos ayuda un poco del mundo hacia la Argentina, pero a ver más allá de nuestras fronteras. Así que Mil gracias, José. Millón de gracias.